Vale, comenzamos con una oración. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este santo sábado, que podemos reunirnos, que podemos seguir estudiando y comprendiendo los estudios de la metodología por parábolas. Quédate con nosotros en este día, ahora que vamos a abrir tu palabra. Te damos gracias por las personas que han podido asistir y te pedimos por las que no han podido asistir también, para que te quedes con ellas y ellos. Am, Dame sabiduría, Señor, para poder explicar eh, todo lo que vamos a enseñar hoy en este estudio de la metodología por parábolas, y vamos a seguir continuando con los estudios. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, y por seguir acompañándonos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Entonces, si recuerdan, en la anterior presentación estuvimos viendo palabras de vida al Gran Maestro. También estuvimos viendo Mateo 13, 24 al 30. Y vamos a leer una pequeña porción de otro pasaje. Y en este párrafo, Elena White, ella va a conectar la parábola de la cizaña, o podríamos decir la parábola del trigo y la cizaña, con otra parábola que sería la parábola de la red, que es en el mismo capítulo de Mateo 13 y se encuentra en los versículos 47 al 50. Sería la primera cita que vamos a leer. Están deseado toda la gente, es página 300 y párrafo 1. Um, si alguien quiere leer esta primera cita y la tenga a mano. Yo les acabé de enviar Sí, ya les envié las citas. Ahí, si sí. quieren abrir el archivo, mientras tanto yo voy a leer la primera, ¿vale? Vale, gracias, Yesenia. Dice, había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra a la del sembrador, el desarrollo de su reino al crecimiento de la semilla de mostaza y al efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña, y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos. Así que el tema que vamos a tocar hoy, de estas dos parábolas que he comentado antes, que la cita dice que es la separación final de los justos y los malvados. Ahora bien, lo que sucede ahora cuando tratamos con parábolas es que no se entiende el tema de la parábola y a veces se pierden los detalles. Entonces, vamos a ir a Mateo 13 y vamos a leer los versículos del 24 al 30. Del 24 al 30 son 7 versículos. Y lo voy a colocar de esta forma. Vamos a colocar en una parte, vamos a colocar lo que está escrito en la parábola, y en otra parte vamos a poner la explicación. ¿Sí? ¿Sí? En un apartado vamos a poner la parábola y en otro la explicación. Y tenemos que son 7 versículos. ¿Sí? 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces, alguien que quiera hacer un pequeño repaso de estos 7 versículos, si no lo puedo leer yo ya lo tengo aquí.
El Yo lo puedo 24. leer. Vale, muchísimas gracias, Lili. Les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Muchas gracias, Lili. Entonces, aquí tenemos, en estos 7 versículos que has leído, Lili, tenemos lo que es la parábola. ¿Sí? En algunas Biblias dice la parábola de la cizaña. Y creo que en algunas otras Biblias pone bueno, siempre se le ha llamado la parábola del trigo de la cizaña, pero sí, el título sería la parábola de la cizaña. Entonces, en estos versículos podemos ver que está lo que es la parábola, pero también vamos a ver que va a haber una explicación para estos versículos. ¿Sí? Y la explicación se va a encontrar en los versículos del 36 al 43. ¿Sí? Y los voy a colocar, ¿sí? Porque vamos a tener lo que es la explicación. Voy a poner 36, 37, ¿sí? 38, 39, 40, sí, y 41, 42 y 43. Ahí tendríamos lo que es la explicación de esta parábola. En el primer versículo que leíste dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. ¿Cuántos símbolos, Lili, tienes en ese primer versículo? En el versículo 24. ¿Cuántos símbolos ves? Símbolo, el hombre. ¿El hombre? Sí, muy bien. ¿Cuál más? Y semilla, campo. Muy bien. Ahí tenemos 3 símbolos, ¿sí? Entonces dice, el reino de los cielos es igual, ¿sí? 1 dice hombre. 2 nos dice buena semilla y campo. ¿Vale? Y este apartado de aquí sabemos que es espiritual y este apartado de aquí sabemos que es natural, ¿cierto? Entonces tenemos 3 símbolos: hombre, buena semilla y campo. Si lo volteáramos, ¿sí? Si esto diríamos lo natural, que es lo primero, el hombre, la buena semilla y el campo apuntan al reino de los cielos. Entonces yo lo voy a poner de revés, voy a poner hombre, ¿sí? Semilla o la buena semilla, campo, te van a llevar a entender el reino de los cielos, ¿sí? Natural a lo espiritual, ¿sí? Lo he invertido, le hemos dado la vuelta. Ahora la pregunta es, ¿el reino de los cielos es igual, ¿sí? Como dice el texto, hombre, buena semilla y campo? O podríamos decir otra combinación, el reino de los cielos es igual a hombre y campo. O podríamos decir el reino de los cielos es igual a buena semilla y campo, o cualquier otra combinación, ¿sí? ¿De qué se trata esta historia? ¿Cómo harían la investigación que nos ayudaría a descifrar y resolver este problema? Yo sé que el anciano Parminder y los miembros de Brasil estudiaron estos versículos,
¿sí? El versículo que estamos leyendo ahora, el primero, el 24, y les tomó alrededor de casi 4 o 5 horas, ¿sí? Para responder esta pregunta que les acabo de hacer a ustedes, ¿sí? Porque, ¿cuál es el reino de los cielos? ¿Es el hombre? ¿Es la buena semilla? ¿Es el campo? ¿O son las tres? ¿O es una combinación de las tres? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? ¿Sí? Entonces, si fuéramos al versículo 36, que en realidad no es parte de la explicación, pero es la pregunta que los discípulos le van a hacer a Jesús, ¿qué dice el versículo 36 en la explicación? Dice, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de la cizaña en el campo. Gracias, César. Entonces, ahora, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Depende. Depende. Entonces, el hombre, el hijo del hombre, ¿sí? Jesús, ¿sí? El campo es el mundo. ¿Y qué es la semilla? Es la palabra, el mensaje. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? El Ley, pueblo de Dios. ¿El pueblo de La Dios? doctrina. ¿Los seres humanos? Entonces, en el 37 dice la buena semilla es el Hijo del Hombre. Exactamente. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, ¿sí? Esa es la explicación que nos da el versículo 37. Recuerden que aquí tenemos la parábola y aquí tenemos la explicación. Entonces, el hijo del hombre es El que siembra, perdón. el que siembra. Gracias, Judy. Ahora, el campo es el mundo y las semillas, vamos a decir que son los seres humanos, ¿sí? Los niños. Y Jesús va a definir estos versículos en el versículo 37, 38, sí, va a empezar a haber una explicación. Pero vamos a ir a la siguiente cita que tenemos, si la tienen a mano, que es de Palabras del Gran Maestro, y vamos a ver qué dice Ellen White. Es la segunda cita que dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo. Si la tienen a mano. Yo la leo. Vale, gracias, Giselle. Dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Muchas gracias, Yesenia. Entonces, Ellen White dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero luego ella va a decir, pero. ¿Qué es ese pero? ¿Qué significa ese pero? Significa que ella no está de acuerdo. El campo no es el mundo, sino la iglesia en el mundo. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿está Elena de Guay corrigiendo a Jesús? ¿O acaso Jesús no quiere decir el mundo? Pero dice el mundo, ¿o qué quiso decir Jesús? ¿Cómo abordaríamos este problema? ¿Elegimos a Cristo o podemos decir a Mateo, porque Mateo escribió, o podemos decir Elena de Guay? ¿O está Elena de Guay corrigiendo a Mateo? Ellen White cuando dice pero, lo único que está haciendo es una aplicación de ese texto, Ujú. pero no, o sea, no está corrigiendo a Cristo ni está diciendo que la inspiración se equivocó, solamente está tomándola y haciendo una aplicación espiritual para hacer un punto. Muy bien. Entonces, Elena White dice la iglesia en el mundo, ¿sí? Y la razón por la que nosotros estamos escogiendo ese punto es porque en Daniel 2, ¿sí? Tenemos una parábola también. Sabemos que la iglesia adventista
no enseña correctamente lo que es el reino de los cielos, ¿sí? Esa montaña, ellos dicen está en el cielo y ellos enseñan que la montaña es el reino de los cielos y la piedra es Cristo, ¿sí? ¿Recuerdan? Reino de los cielos. Luego van a decir la piedra es igual a Cristo, ¿sí? Y Cristo va a ir ¿hacia dónde? Hacia la tierra, ¿cierto? Voy a poner aquí T de tierra. Me salió un poco guardada. Voy a poner un poquito más redondo. Entonces va a ir hacia la tierra. Pero la historia no es sobre el cielo. La historia es sobre la iglesia que está en la tierra. ¿Sí? Y nosotros sabemos que ese entendimiento del antismo es erróneo. Ahora, entonces volvemos al punto que hemos hecho. ¿Quién tiene relación y quién no? ¿Sí? ¿Jesús o Elena White? O ambos, ¿sí? Y si son ambos, ¿cuántos campos tenemos? ¿Tienes dos campos? A menos que se sepa cómo enfocar el problema, siempre podríamos tropezar con un problema, ¿sí? Lo que estamos viendo es que Cristo quiere que entendamos este tema a nivel del mundo. Y Elena White, ella va a querer que entendamos a nivel de la iglesia. Entonces, hay dos niveles en esta parábola, ¿sí? El reino de los cielos es igual al hombre, buena semilla, campo, y también voy a poner aquí que el campo es iglesia. ¿Sí? Y por lo tanto necesitamos entender ambos y cómo funcionan. ¿Sí? Si ya están familiarizados con nosotros sabemos que estamos familiarizados con este mensaje profético, ¿sí? Elena White cuando dice nosotros debemos entender porque Jesús dijo ellos, ¿sí? Deben entender. Esos son los discípulos. Entonces vemos que hay diferentes audiencias. Entonces, si nosotros fuéramos a la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Que está en Daniel 8, capítulo 8, 13 al 14, ¿sí? Sabemos que la visión dura 2300 días. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? La profecía de los 2300 días, o 2300 tardes y mañanas, que sabemos que son 2300 años, de acuerdo a Ezequiel 4:6. Entonces, si vamos a Daniel 9, nos da información adicional. Nos va a hablar de las 70 semanas, ¿sí? Que las 70 semanas son 490 días, o pasando los años serían 490 años. Así que dice que 490 años están determinados sobre el pueblo de Dios. Y eso es determinado, significa separado, aislado o cortado por el pueblo de Dios. Y es cortado de los 2300 tardes y mañanas. Así que 490 años son cortados de los 2300, ¿sí? Entonces nosotros hacemos así. Aquí tendríamos 490. Y aquí tendríamos pues el resto. Entonces tenemos dos grupos, ¿sí? Tenemos un primer grupo y un segundo. Y el resto son 1810 años. ¿Sí? En total son 2300 años. ¿Sí? Y entonces las 70 semanas, dijimos, se enfocan al primer grupo. ¿A quién se enfocaba? ¿Quién era el primer grupo que se estaba enfocando la profecía de las 70 semanas? Judíos. A los judíos. Voy a poner aquí judíos. Gracias, David. Y al fin del periodo la nación sella su rechazamiento de Cristo, ¿sí? Con la persecución de los discípulos y los apóstoles, y ellos se vuelven hacia los gentiles, ¿sí? Y esto fue en el año 34. Y habiendo terminado entonces los 490 primeros años, de los 2300, quedaban aún estos 1810, ¿sí? Y cuando lo sumamos obtenemos los 2300. Y esto nos llevaría a 1844. Sabemos que todo esto comienza en el 457. Y voy a leer una porción de la cita
de conflicto de los siglos, dice, entonces había dicho el ángel, será purificado el santuario, y era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. Entonces, la principal profecía para el adventismo, la de los 2300 tardes y mañanas, es una historia de dos grupos de personas. Tenemos los judíos y tenemos los gentiles, ¿sí? Judíos y gentiles. Entonces, ¿qué sucede al final de esta profecía? Sabemos que hay un juicio, ¿sí? Llega el juicio en 1844, y en el año 34 sabemos que hay un aperamiento, ¿sí? Hay un rechazo del mensaje, y ahora el mensaje comienza a ir a los gentiles, y tenemos en este primer apartado, en el año 34, tenemos un juicio, y en 1844 tenemos otro juicio. Vale, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, entonces tenemos el juicio alfa, voy a poner juicio alfa y juicio omega. Entonces, por lo tanto, ambos hitos hablan de un juicio, juicio sobre los judíos y juicio sobre los gentiles, juicio sobre el Israel literal y juicio sobre el Israel espiritual. Y la línea de los 1300 días es sobre un juicio. El juicio debe venir primero a la casa de Dios y después va a pasar al mundo. Entonces, vemos eso en Mateo 13. Sí, ahora podemos ver lo que Elena White está haciendo. Elena White nos está diciendo, yo entiendo que Cristo está hablando sobre el mundo, pero quiero que veamos sobre la iglesia, ¿sí? No la que está en el cielo, sino la que está aquí en la tierra, dice ella. Así que hemos dado algunos antecedentes sobre cómo abordar esta parábola. Entonces la tenemos que ver enfocada en dos niveles. El nivel del mundo y el nivel de la iglesia. Y sabemos que el trato de Dios con la humanidad es siempre el mismo. Una palabra que utilizamos en el movimiento es fractales, ¿sí? Para explicar esa afirmación es fractales. Los fractales es el trato de Dios con el hombre, es siempre el mismo. Recoge las palabras igual o siempre, ¿sí? Y siempre va a tener un patrón que se repite. Entonces, el patrón de la iglesia será el mismo que el del mundo. Y para mí tiene sentido, y espero que para ustedes también lo sea. Y la razón por la que esto es importante es porque sabemos que en Apocalipsis 14, del 1 al 5, después de presentar a los 144.000, que son los Maskil o Maskil de Asaf, recuerdan que nosotros lo estuvimos viendo en Salmos 78, ellos están cantando un poema, ¿sí? Están cantando un poema didáctico, un mensaje didáctico, un mensaje que dijimos, ¿qué hacía ese mensaje? Reunir. Reunir, correcto. Entonces ese mensaje va a reunir. Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, ¿quién reúne al pueblo de Dios? ¿Sí? Son ellos, masquil, ¿no? ¿Sí? Que va a traer, masquil de Asaf, ¿sí? Que va a traer un mensaje que reúne. Un mensaje es un poema didáctico, y eso va a reunir al pueblo de Dios. Ahora, vamos a leer Mateo 24:31. Porque hay algo interesante en este texto. Alguien que lo tenga a mano. Mateo 24:31. Yo lo tengo. Vale. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muchas gracias, Lili. Entonces dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán. Esa palabra que dice juntarán, ¿sí? La voy a colocar aquí. La palabra juntarán es del griego, la palabra G, 1996,
y significa reunir. Reunir. Entonces, los ángeles no reúnen. ¿Quiénes son los que reúnen? Las Los personas 144. mensajes. Correcto. Sí, los 144.000, ¿sí? Maskil de Asaf, ¿sí? Los reunidores con una canción o un poema instructivo, didáctico, una canción instructiva que es un mensaje instructivo, que sabemos que es el Evangelio eterno, como dijimos en la anterior clase. Entonces Mateo dice que los ángeles están haciendo eso, y nosotros decimos que son los 144.000, son Maskil de Asaf, que hacen eso. Apocalipsis 14:3 dice que los 144.000 están haciendo esa obra. Entonces, mientras ellos están cantando esa canción, ¿qué sucede? Y voy a leer un texto del mismo Apocalipsis 14, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi a otro ángel volando en medio del cielo teniendo el poema deductivo de Maskil de Asaf, mientras cantaban la canción de Moisés. Esto lo he añadido. ¿Por qué? Voy a decir, podemos ver que podemos unir todos estos conceptos, ¿sí? Entonces quiero que veamos Apocalipsis 14:6 al 11, ¿sí? Que son los mensajes de los tres ángeles. Sabemos que es el Evangelio eterno, es el poema, es el mensaje que los 144.000 están dando a todo el mundo. Así que este mensaje al mundo, ¿sí? A este grupo de personas, eh, vamos a tener gente de pie dando este mensaje. Por lo tanto, tenemos que entender cómo Dios va a tratar con el mundo, cómo va a hacerlo, ¿sí? Él va a tomar a un grupo de personas que van a dar algunas instrucciones al mundo. Y nosotros lo llamamos el mensaje de los tres ángeles. Pero Mateo 13 dice que podemos tratar con el mundo, pero también podemos necesitar tratar con la iglesia, lo cual está de acuerdo, ¿sí? Con Daniel 8:14. El trato de Dios con el hombre es siempre el mismo, pero la iglesia primero y luego el mundo. Por lo tanto, el mundo necesita el mensaje de los tres ángeles, necesita este mensaje que los va a reunir, Maskil de Asaf, pero la iglesia también necesita los mismos mensajes. Y si el Maskil de Asaf va a tratar con el mundo, Maskil de Asaf va a tratar con la iglesia también. ¿Y cuál es el gran problema con los gentiles? ¿Qué tenían los gentiles? ¿Cómo estaban ellos? En pecado. Estaban en pecado. Entonces, si están en pecado, ¿en qué está la iglesia de Dios? Los gentiles en pecado, lo voy a poner en azul. ¿Cómo estaban los judíos? Pecado. En pecado también. ¿Se dan cuenta? Sí. Estamos comparando y contrastando. Y Romanos 3:9 afirma lo que habéis dicho, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Entonces tenemos aquí pecado, pecado y pecado. Y no voy a decir esto. Yo sé que en algunas Biblias aparece de otra forma, me parece que en algunas Biblias dice probar, dice, de ninguna manera, pues ya hemos probado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado, pero la palabra original del griego es acusar. No sé cómo viene en vuestras versiones, pero la palabra original sería acusar, juzgar, ¿sí? Ellos ya han juzgado que la iglesia de Dios está en el mismo lío que el mundo. Todos están bajo el pecado del sexismo y la misoginia, y que están profundamente arraigadas en las mentes de la sociedad. Entonces tenemos iglesia en pecado y mundo en pecado también. Entonces lo podemos ver que cuando tratamos de acercarnos a Mateo 13:24 al 30, tenemos buenas impresiones de que debemos acercarnos a dos niveles, ¿sí? Pero a veces somos lentos de corazón, y Elena White dice que debemos entenderlo con respecto a la iglesia dentro de este movimiento. Si Elena White no dijera eso, diríamos que es todo el mundo y no debemos preocuparnos, que no es para nosotros, ¿sí? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no nos afectaría. Pero quiere destacar
que esta parábola se aplica también a nosotros. Así que hemos demostrado por qué se está abordando en dos niveles. Hemos dado la licencia para la línea de la profecía de los 2300 tardes y mañanas y vimos que el juicio viene en dos veces y lo enlazamos con Apocalipsis 14. Y la gente da los mensajes de los tres ángeles. Esas personas tienen esta canción, ¿sí? De Matilda Saf, es la misma canción que debe ser dada a la iglesia. Entonces tiene el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de los tres ángeles, que es primero, ¿sí? Como has dicho, para la iglesia y luego el mundo. Pero van a aparecer lo mismo, tienen el mismo problema. Por lo tanto, necesitamos la misma solución, que es el mensaje de la igualdad de género, el feminismo radical. Entonces, ahora volvemos a Mateo 13. Ya vimos el versículo 24, que lo leyó Lili. Vamos a leer el versículo 25. ¿Qué nos dice el versículo 25 de Mateo 13? Estamos en la misma parábola, de la cizaña. Voy a borrar esto. Lo leo. Y por fin, el 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, dice, mientras dormían los hombres. El buen hombre que siembra la semilla no se fue a dormir. Es aquí donde nosotros debemos tener mucho cuidado de qué respuesta vamos a dar. Entonces, para dar buenas respuestas, lo que vamos a usar es lo que usamos la otra vez. El balancín, ¿sí? El quiasma, para poder llegar a algunas respuestas. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar en este balancín. Y en el primer lado vamos a poner a la persona que está. Vamos a poner hombre. ¿Sí? Y ahora, Lili, porque has contestado tu última, te voy a preguntar, ¿qué pondríamos en el otro lado para equilibrar la balanza? Voy a poner aquí una... ¿Qué pondrías tú en el otro lado? Si aquí pusimos hombre, ¿qué colocaríamos en este lado? O sea, hombre, y acá sería hombres. Sí, ¿no? Pero ¿qué hombre es el que está en este lado, en el lado derecho? El enemigo. Enemigo. El Correcto. enemigo. Vale, entonces voy a poner enemigo. ¿Vale? Entonces ya lo hemos equilibrado. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ellos qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo el hombre? ¿Cuál era su labor en esta parábola? Solo del texto. ¿Qué hace él? Sembrando. Sembrando. Ambos, Ujú. ambos están sembrando. Gracias, David. Gracias, Abby. Vale, entonces el hombre está sembrando y el enemigo también está sembrando, ¿sí? Y otra pregunta. Voy a poner aquí siembra. ¿Sí? Aquí siembra su semillita. Y en este lado también voy a poner lo mismo. Siembra y hay una semilla. No sé si se distingue en el dibujo. ¿Qué hace el enemigo después de sembrar su semilla? ¿Qué hace el enemigo después de sembrar su semilla? Se va. Se va. Exacto, el enemigo se va, el enemigo se fue. ¿Sí? Eso es lo que leemos en el versículo 25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña. Aviso de batería baja. Y se fue. Disculpen un momento.
Me quedo sin batería. Entonces se va. Entonces voy a colocar una flecha. El enemigo se está yendo. ¿Sí? Entonces en el versículo 24, el sujeto vemos que es el hombre y no nos está dando información de lo que él hace. Así que vamos a usar nuestro quiasma nuevamente, nuestra parábola, para saber qué es lo que está pasando. El hombre, después de sembrar su semilla, ¿qué es lo que hace? Usando el quiasma. Se va. Se va. Gracias, César. Entonces, el hombre, después de sembrar su semilla, se va. ¿Sí? ¿Dónde estaba el hombre? En el campo. En el campo. En el campo. Así es como podemos encontrar la información que falta. Ahora, ¿cuántos campos hay? Hay Uno. 2. Uno. ¿Quién dijo? Bueno, Yo. voy a decir, hay un campo, ¿sí? El verso dice, o sea, es claro, dice que hay un campo, el enemigo vino, vio la semilla en el campo del hombre, ¿sí? Y lo voy a colocar aquí abajo, el campo, y voy a poner H. Pero si hubieran dos campos, que ahora vamos a abordar eso, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos que hay dos campos? ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre va a este campo, voy a poner H, este hombre va a este campo y va a plantar una semilla. ¿Sí? Va a Ese plantarla. Sí, ese campo es del hombre. Sí, ¿no? ese campo es del hombre, correcto. El hombre va a plantar en su propio campo, es el campo del hombre. Y él va a sembrar la buena semilla. Y el enemigo, lo voy a poner en azul. El enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? También, ¿no? Va a plantar semilla. ¿Sí? Va a plantar cizaña. Uno planta la buena semilla y el otro va a plantar cizaña. Entonces, ¿por qué decimos que hay dos campos? ¿Qué sembró el enemigo? Si nosotros dijéramos que hay dos campos, imagínense que nosotros dijéramos, hay dos campos, ¿sí? Y yo dijera, ¿qué sembró el hombre y qué sembró el enemigo? Utilizando un quiasma, ¿qué diríamos entonces? ¿Qué sembró el enemigo? ¿La buena semilla? La mala semilla. ¿Se dan cuenta? El Cizaña. enemigo. ¿Y el hombre qué sembraría? Vale, voy a preguntar de nuevo. Sí, el problema viene aquí que si se dice que hay dos campos, por lógica vamos a decir entonces que el enemigo siembra la buena semilla, porque en el otro estamos diciendo que el hombre sembró también la buena semilla. Pero aquí tenemos un problema, porque vamos a decir entonces que si el enemigo siembra la buena semilla, entonces el hombre va a sembrar entonces cizaña. Entonces eso estaría incorrecto, estaríamos destruyendo la parábola. Sí, eso es lo que, ahí está, ese es el punto que íbamos a hacer. Muchas gracias, Ana. También podríamos decir con el 26, puede ser que, o sea, salió la hierba y dio fruto, o sea, como que crecen juntos, si fueran en campos. Si fueran en campos separados. No, sí, correcto. Fue en el mismo campo que se sembró la semilla y Exactamente. ¿Se dan cuenta? la cizaña. Por eso Otra- decimos que solo hay un... Vale. ¿Querías hablar, César? Bueno, también era otra cosa, digamos como que una idea que me surgió fue que si hay dos campos, significa entonces que el problema del pecado nunca terminaría, ¿ya? Porque, digamos, si nosotros tratamos un campo como siendo solo la iglesia de Dios y el otro campo como siendo el mundo, entonces, digamos, Satanás tendría completo control sobre el mundo siempre, nunca se acabaría el problema. Entiendo. Tendríamos que lidiar con dos campos. Esa es tu respuesta, ¿no?
Sí, sería algo así como decir que Satanás tiene su reino y Jesús tiene su reino y Jesús no interfiere en el reino de Satanás, y sería como que nunca terminase el problema del pecado si nosotros tuviésemos dos campos, pero no, no son dos campos, tiene que ser un solo campo. Ujú. Eso Entonces, es. Por claro, eso necesario, porque podríamos abordarlo también de esa manera que lo está diciendo César y estaríamos en un problema también. Por eso se tiene que enseñar, lo tenemos que ver comparando y contrastando, que es el elemento que hemos estado usando en las anteriores clases. exacto. Entonces, cuando Gracias, usamos, Marcel, ya entendí bien. entonces lo voy a borrar para que no lo olviden. Voy a borrar el segundo campo. Dejo solo uno. Entonces, cuando usamos la parábola enseñando a comparar y contrastar, podemos probar que solo hay un campo. Y el pasaje dice que solo hay un campo y no dos. Entonces, tenemos en esta ilustración que hay un campo y dos hombres. El enemigo y el hombre que va a sembrar la buena semilla. Entonces, lo que voy a hacer ahora, este mismo campo lo vamos a rotar y lo voy a colocar, a ver si ya, que no tengo mucho espacio, pero lo voy a colocar aquí. Y voy a poner que tengo un campo, tengo un nombre y tengo un enemigo, ¿sí? Dos sujetos. Entonces pueden ver que tenemos el mismo patrón. El campo, el singular campo, este campo que está aquí debajo del pivote, ese es el punto de inflexión, es el pivote, ¿sí? Ellos dos están luchando por el campo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿recuerdan cuando hicimos esto de espiritual natural, natural espiritual? En el otro lado tenemos ese quiasma que habíamos creado, ¿sí? El punto de pivote dijimos que era Salmo 78. Así que tenemos información del punto de pivote. Y aquí la información del punto de pivote es el campo, ¿sí? Es por eso que lo puse debajo del punto de pivote, ¿sí? Del triangulito. Entonces, ¿qué dice Jesús que es este campo? Él dice que es el mundo, ¿sí? Él dice es el mundo. Entonces, conocemos la historia de dos personas que se están peleando en este mundo. Y entonces, esta es la historia, sabemos que es la historia del conflicto de los siglos ahora. Entonces, ahora vamos a salir del mundo, de la parábola, al mundo real. Y la lucha real, hay un montón de planetas en el sistema solar. ¿Y por qué ellos están interesados en este planeta? ¿Qué tiene de especial para ellos este mundo? O nosotros. Esto es sobre lo que es la lucha. ¿Sobre qué es? Es sobre el campo, ¿cierto? El mundo es el campo donde tiene lugar la guerra, la batalla. Sí, porque la guerra se trasladó a la tierra. ¿Se acuerdan? Que pasa del cielo a la tierra, ¿sí? La primera batalla fue en el cielo y ahora la tenemos en la tierra, la tenemos localizada en la tierra. Entonces, es el lugar de la localización. Gracias, Lili. Pero la lucha es sobre nosotros, ¿sí? ¿Y qué somos nosotros en esta parábola? Somos la semilla. Somos la semilla. Gracias, Javi. Entonces, recuerden la pregunta que hice inicialmente, ¿el reino de los cielos qué era? ¿Hombre, buena semilla o campo? No respondan aún. Vamos a ir a la siguiente cita. Voy a leer una porción de la cita que ya habíamos leído, que leyó Yesenia. Dice, había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña y de la red del pescador. Entonces, cuando dice el reino de los cielos, es igual a estos tres símbolos, el hombre, la buena semilla, el campo. Lo que queremos saber es de qué trata la parábola. Una parábola no es sobre un planeta, la parábola no es sobre el hombre, la parábola es sobre las semillas que crecen hasta convertirse en plantas y van a luchar, ¿sí? Va a haber una lucha por la supremacía. Por lo tanto, la respuesta, ¿qué diríamos entonces? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Hombre, buena semilla o campo?
La buena semilla. La buena semilla. Volvemos aquí. Entonces, buena semilla sería el reino de los cielos. Y se trata de la gran separación final de la gente buena y la gente mala que vive en este planeta. Y de eso se trata esta parábola. Ahora, ¿cuál es la historia de Mateo 25? Es una parábola muy familiar. ¿Qué decía el versículo? Que venía Las vírgenes. las vírgenes, ¿sí? Dice, a medianoche viene el novio, sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace el novio? Da un clamor. Mm, O sea, Recoge, sí, él no da el La clamor. boda, ¿no? la boda. Y pero esa, vale, iba a ir- recoge a su novia para ir a casa. exacto, así es. Es una boda. Entonces, él va a recoger a su novia para irse a casa, ¿sí? ¿Y quién es la novia si el novio es Cristo? Vuelvo a preguntarla, puede ser una pregunta un poco... ¿Quién es la novia si el novio es Cristo? La iglesia, La iglesia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son entonces las vírgenes? Los invitados. La Los iglesia, ¿no? invitados, ¿sí? Esto ya lo vamos a ilustrar. Entonces, los invitados son las vírgenes. Lo dije al revés. Y ahora, otra pregunta. ¿De qué trata la parábola? ¿De los invitados o de la novia? De los invitados. ¿No? La parábola trata de los invitados, no de la novia. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sigo. Muchas gracias, Lili. Sí, hasta el 2 y ya. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Gracias, Lili. No vamos a abordar, no vamos a discutir si la novia es la iglesia o no, pero es bueno que sepamos que hay una distinción entre las dos, ¿sí? Podemos ir a otras parábolas para decir que el reino de los cielos es como algo, ¿sí? Hay varios pasajes bíblicos que tratan sobre eso, y Mateo 25 lo que va a decir es que el reino de los cielos es como 10 vírgenes que van a ir a una boda, ¿sí? Entonces tienes una novia y tienes un novio. Pero no significa que el reino de los cielos sea como la novia o como el novio. Es como las vírgenes. Entonces, en Mateo 13, el reino de los cielos no es como el hombre, no es como el campo. ¿Sí? Eso es lo que la parábola nos está enseñando. La parábola está enseñando sobre la gran separación de dos plantas, ¿sí? Que es el trigo y la cizaña. Entonces, el reino de los cielos no es como el hombre, ¿sí? O como el campo, sino que es como la semilla. Pero sí se necesitan todos los otros símbolos. El hombre, número 1, y el campo, ¿sí? Aviso de actualizaciones no instaladas. Para que podamos contar la historia, ¿sí? Pero son ruido, voy a decir que son información auxiliar para ayudarnos a discutir el punto que es sobre la semilla. Porque la semilla son realmente estas dos personas que están haciendo, están en la tierra, ¿sí? Y no se trata del hombre, sino de estas personas. Así que podemos ver cuán cuidadosos tenemos que ser cuando analizamos las parábolas. Vamos a orar y ahora vamos a ir con las preguntas y las respuestas. Lili, ¿quieres orar para finalizar? Sí, claro. Oremos. Nuestro bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos con usted en esta mañana por permitirnos reunirnos a través, Señor,
de este precioso mensaje expresado por labios de su siervo Marcel, también su sierva Abigail. Gracias porque usted ha puesto en el corazón de ellos el estar con nosotros para prepararnos para dar ese fuerte pregón. Rogamos que la buena obra que ha empezado pueda ser terminada en nuestras vidas. Reclamamos esa promesa porque usted lo que comienza lo termina. Denos la sabiduría del cielo, su Santo Espíritu, y concédanos, Señor, esa valentía, ese esfuerzo para prepararnos cada día mejor, para estar, Señor, de su lado, para dar este fuerte pregón. Perdónanos, Señor, las faltas cometidas, concédenos tu gracia para corregir nuestros errores y danos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.